Bienvenidos y bienvenidas a todos a este webinar que vamos a desarrollar hoy. Yo soy Noelia Sanz, gestora de comunicación y marketing digital en Tactio, y voy a ser la encargada de presentar y moderar este debate, esta reflexión que vamos a disfrutar hoy. Hemos querido tocar dos áreas muy importantes para la PYME, como son las relaciones comerciales y los recursos humanos, para ejercer un debate y una reflexión abierta con unos objetivos claros. Por lo tanto, voy a presentar a nuestros ponentes, que son Nieves Rabassó. Ella es abogada y economista especializada en Derecho Procesal Laboral, cuenta con más de 30 años de trayectoria y actualmente es presidenta de la Comisión de Relaciones Laborales y Gestión del Capital Humano del Colegio de Economistas de Cataluña y forma parte de su Junta de Gobierno. También contamos con Julián Ruiz. Él es licenciado en Ciencias Empresariales y Ciencias Actuariales y Financieras y cuenta con un máster en Dirección de Empresas. Tras 15 años como secretario general de la Confederación Empresarial de Comercio de Vizcaya, desde hace 5 años ocupa el cargo de secretario general de la Confederación Española de Comercio. Y por último, Enrique Gómez. Enrique Gómez es asesor fiscal, contable y económico, con 26 años de experiencia en Asesoría Corpus, la empresa familiar de segunda generación que dirige como propietario y director gerente. Además, cuenta con 6 años de experiencia en Canfe, una compañía dedicada a la fabricación de muebles auxiliares, también como propietario y director gerente. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y ha completado un máster en Dirección Económico-Financiera en el CEF y varios cursos superiores de control de gestión en el Colegio de Economistas de Madrid. Bueno, nos hemos querido invitar a estos ponentes, que una vez más os agradezco participar, porque queremos hacer una reflexión a partir de unos datos. Esta jornada tiene como objetivo tomar el tactiómetro como base. El tactiómetro es un estudio que realizamos en Tactio, junto con la UNIR, en la que tenemos una muestra de más de 300 empresarios y empresarias de pymes que han podido responder y participar en su elaboración. Al finalizar la jornada, os compartiré en el mismo enlace que vais a poder ver a la derecha de vuestra pantalla, el enlace directo a este informe. Bueno, también os quería comentar que por defecto todos los oyentes tenéis el micrófono silenciado, pero que si tenéis algún tipo de duda o cuestión que os surja, podéis escribirla en este mismo chat que encontraréis a la derecha de vuestras pantallas, y al finalizar la ponencia yo recogeré todas estas dudas y se las trasladaré a los ponentes. Y bueno, dicho eso, no me quiero demorar más y vamos a dar comienzo a esta presentación. Para empezar con la presentación, vamos a hablar sobre las principales preocupaciones de la PYME en España en 2025. Hemos podido recoger en el tactiómetro que un 57% ha identificado la dificultad para encontrar personal cualificado como su principal preocupación, seguido muy de cerca por las ventas y el aumento del coste laboral. Podemos ver en la parte inferior de la gráfica cómo la dificultad para innovar, la transformación digital, la falta de financiación, también son preocupaciones, pero que no han querido destacar tanto nuestros gerentes. Además, aparte de pasar a los comentarios, antes de pasar, quería destacar y también recoger los datos de esta gráfica. Las dificultades en la captación de talento. Les hicimos también esta pregunta a los gerentes de las pymes y un 54% afirmó que tenía las mismas dificultades que el año anterior para captar talento. Por lo tanto, es un problema que existía y persiste. Y un 39% afirmó que tenía más dificultades. Es decir, que ya no es que tengamos el problema, sino que se está intensificando. Dicho esto, y con todos los datos que os he comentado, me gustaría saber vuestra opinión, qué opináis desde vuestra perspectiva y, no sé, Nieves, en un mercado donde captar talento cada vez es más difícil, ¿qué puede hacer una pyme para diferenciarse como empleador activo? Bueno, yo creo que hay distintas estrategias, pero desde el punto de vista laboral, que es donde yo puedo hablar, sí que creo que en primer lugar, en la oferta de empleo o en esa necesidad de empleo, de captar ese talento, tenemos que tener una política retributiva muy clara. Creo que esto es importantísimo. Política retributiva clara significa que en la oferta que hagamos o en esa captación que queramos tener,
pues digamos bien claro si tenemos un salario fijo, un salario variable. Si el salario variable es así, ¿cómo fijamos el salario variable? ¿Cómo fijamos los objetivos? ¿Cómo se hace esa consecución de objetivos que sean objetivos reales y concretos y que además sean fácilmente alcanzables? Junto con esa política retributiva deberemos explicarle al candidato o candidata si tenemos también un plan de retribución flexible, que le va a ser, para la empresa le es muy fácil porque tampoco tiene un gran coste, y para la persona trabajadora se le va a hacer muy atractivo porque va a tener beneficios fiscales importantes a efectos del IRPF, teniendo en cuenta que cuando hablamos de talento debo entender que son algunas profesiones cualificadas que no son de mano de obra intensiva y, por tanto, el nivel de IRPF suele ser elevado, con lo cual esa retribución flexible yo creo que va a ser importante. Y esto sí que me doy cuenta que las pymes, como son pequeñitas, pues creen que no pueden optar a estos paquetes de medidas que yo creo que pueden ser atractivas. Por otro lado, junto con la política retributiva, que entiendo que es importantísima, creo que también es muy importante hacer ver a la persona candidata que tenemos un plan de carrera profesional. La persona que entra en una compañía necesita saber que se le va a valorar en esa compañía y que además va a tener un recorrido, y va a tener un recorrido importante. Y ese recorrido importante es que nos va a dar su tiempo, su talento, pero la empresa le va a acompañar en toda esa formación que además está obligada por el Estatuto de los Trabajadores, pero que le va a acompañar en esa formación, que va a ser una formación integral, tanto dentro de esa pyme como para a nivel profesional, cuando quiera buscar otro trabajo, que tenga esa formación. Y por último, yo creo que es muy importante esas políticas de conciliación de la vida familiar. Es decir, tenemos herramientas que no van a suponer unos permisos adicionales, sino simplemente utilizar lo que ya tenemos. Tener protocolos de desconexión digital, yo creo que es importantísimo hacerlo saber a la persona trabajadora que vamos a respetar su espacio de conciliación, porque es muy importante la conciliación laboral con la familiar, con la personal, con lo que quiera elegir, saber si tenemos una política de horario flexible, cómo es nuestra política de entrada y salida al puesto de trabajo. Todo esto yo creo que es muy importante e insisto, parece que son muchas cosas que tiene que hacer la pyme, pero realmente coste económico no tiene, porque son ya obligaciones que dentro del compliance laboral ya tratamos en las pequeñas y medianas empresas, y son obligaciones que tienen que cumplir y que lo único que creo que hay que poner en marcha, hay que poner en práctica, y además hay que hacer pedagogía de todo ello, y eso pondrá en valor a la empresa, porque en definitiva el talento lo que queremos es captarlo, retenerlo y que el ADN de la compañía fluya por las venas de la persona trabajadora, y creo que esa va a ser la única manera desde el punto de vista jurídico laboral. Perfecto. Gracias, Nieves. Y Julián, desde tu perspectiva, ¿cómo influye esta dificultad para captar talento en la capacidad de crecer en ventas? Yo, en primer lugar, quisiera agradecer la invitación, ¿vale? Por parte de esto Tácteo para participar en esta jornada y, sinceramente, espero cumplir con las expectativas y con los objetivos que con la organización de esta sesión se ha fijado, ¿no? Dicho esto, a modo de introducción, sobre todo pues porque probablemente mis intervenciones puedan dar apariencia de ser contradictorias a algunas de las intervenciones, tanto que se produzcan antes, en primer lugar, como las de Nieves o como si la de Enrique, ¿vale? Yo represento a un sector de comercio, donde hablar de pyme es hablar incluso de gran empresa. Tan solo un dato, refiriéndome a esto. Prácticamente el 45% de las empresas en este sector no tiene trabajadores. Y si nos vamos al tramo de menos de 6, pues estamos hablando prácticamente, ¿vale?, del... quisiera el dato exacto, pues porque me condiciona mucho lo que vaya a decir, ¿vale? Tenemos que con menos de 6, ¿vale?, es el 95%. Dicho esto, hablar de departamentos, hablar de recursos humanos, pues tiene sus connotaciones diferenciadas de cualquier empresa, incluso la pyme, entendiendo pyme por aquella que tenga menos de 250 empleados. La dificultad del talento para nuestro sector va fundamentalmente vinculado, desde mi punto de vista, a la problemática que tenemos con el relevo generacional. Es decir,
Si tenemos en cuenta que el 45% prácticamente de las empresas en este sector son autónomos sin trabajadores, y otro dato ilustrativo de lo que quiero aportar es que en el periodo 2020 a 2024, es decir, periodo de 5 años, el descenso en cuanto al número de empresas en este sector sin asalariados se ha reducido en un 20%, algo más de un 20%. ¿Vale? Si nos fuéramos a un tramo algo superior, de menos de 3, ¿vale? Hay un 5% más, de media un 14%. Este es el segmento empresarial dentro del sector del comercio. Y luego también quiero hacer un inciso en que yo suelo utilizar, a la hora de referirme al sector, que hay una cierta tendencia a conjugarlo en singular. Y el sector de comercio debe conjugarse en plural, no solo por razón de tamaño, sino por la diversidad de actividades diferenciadas. Nada tiene que ver el comercio de la alimentación con el comercio del mueble o con el equipamiento de la persona, ¿vale? Porque muchas veces en los debates, si no tenemos en consideración esto, podemos entrar en contradicciones o incluso llevar a relatos que puedan llevar a confusión, ¿vale? Dicho lo cual, relevo generacional para nosotros es importante, con lo cual, si hablamos de atracción del talento, posiblemente tenemos un reto como sector, que es hacer suficientemente atractivo el poder desarrollar la actividad laboral en este sector. Y es un reto porque hay un claro ejemplo. Hoy en día es muy difícil ver empresas de segunda o tercera generación, cuando hace 3 o 4 décadas era lo más frecuente encontrarse, ¿no? Es decir, yo lo circunscribía, y por no monopolizar mucho el tiempo, y solamente para tiempo de redundar en ese tipo de comentarios, el relevo generacional como una oportunidad de empleo o de autoempleo, creo que es el mayor reto, ¿vale? Evidentemente, unido a la captación del talento, porque, si me permitís, no todo el mundo vale para vender ropa, no todo el mundo vale para vender alimento, no todo el mundo sirve para vender mueble. Requiere formación, requiere especialización, ¿vale? Y si hablamos de la gestión de los negocios, requiere otro tipo de habilidades, entre las cuales también están las habilidades sociales. Perfecto. Gracias, Julián. Y bueno, Enrique, justo hablando de gerentes pymes de segunda generación, ¿cómo crees que están afectando todas estas dificultades y problemas en los objetivos de crecimiento de las empresas? Bueno, buenos días a todos, y también quería agradecer a Tactio esta invitación a esta mesa redonda tan interesante. Bueno, pues con estos datos y en este contexto, pues hablar de crecimiento es plantear un reto formidable para las microempresas y las pequeñas empresas, que es donde yo me muevo y puedo aportar mi experiencia, ¿no? Las preocupaciones que veíamos en el primer gráfico, una de ellas eran las ventas. La venta de la microempresa y de la pequeña empresa para ayudar al crecimiento pasa inexorablemente por la mejora de la calidad de la fabricación del producto, de la transformación o de la instalación del producto. Igualmente, los que se dediquen o nos dediquemos a prestar servicios, el crecimiento pasa por el incremento de la calidad del servicio. Si no se pueden aumentar las ventas, porque cada día el mercado es más competitivo y no es fácil, el crecimiento de las empresas creo que debe pasar de manera no excluyente con lo anterior, sino simultánea, con una mejora del control de la gestión. Control de la gestión y de inversiones en tecnología, en instalaciones y maquinaria. Esta última parte, la del control de gestión y las inversiones en tecnología, lo que ayudan es a mejorar los dos márgenes. Márgenes que permiten crecer sin incrementar las ventas. También hemos hablado de una de las preocupaciones, es el tema laboral. En el tercer punto, el aumento del coste laboral. Voy a empezar por el tercer punto para llegar al primero. El aumento del coste laboral es un hecho irrefutable. Un hecho irrefutable que se integra en la actividad de todas las empresas y, por tanto, lo que tenemos que hacer es intentar que ese incremento de costes no menoscabe las cuentas de resultados de las empresas. ¿Por qué digo esto? Pues al final esto es un juego de sumas y restas y lo que se pretende es que el resultado de un año sea al menos igual o superior al del año anterior.
¿Por qué digo esto? Bueno, pues con este contexto de incremento de costes laborales, cuando hablamos de captación de talento en la microempresa y la pequeña empresa, más bien lo que hacemos es hablar de la retención del talento. Retención del talento que yo lo oriento de dos maneras. Una es, los empresarios tenemos, digamos, la responsabilidad de descubrir el talento persistente dentro de nuestras empresas. ¿Cómo hacemos esto? Pues observando, hablando con ellos y quizás asignándoles tareas en las que se desenvuelvan mejor que con anterioridad. Y luego el mantener el talento en la experiencia. La experiencia, y antes comentaba un poco Julián sobre el tema del relevo generacional, la experiencia es fundamental. Y mantener la experiencia, motivar a los trabajadores e implicarles en la toma de decisiones creo que es, digamos, la clave para que la empresa pueda crecer. Incentivaciones económicas, antes lo hablaba Nieves, incentivaciones profesionales, la carrera profesional también lo hablaba Nieves, y beneficios sociales. Hoy en día, sin estos tres puntos, no se puede mantener el talento en las empresas. Y todo esto en un contexto sencillo, y es apelando a la responsabilidad que tienen los trabajadores en virtud de una relación contractual donde no solamente hay no solamente hay derechos, sino obligaciones. Creo que por aquí pasa un poco el crecimiento de las empresas para el año 2026. Perfecto. Bueno, hablábamos de dificultades. Ahora vamos a hablar de fortalezas. También quisimos preguntar a los gerentes de pymes qué fortalezas consideran que tenían. Podemos ver que con un 82%, un dato bastante relevante y diferenciador, consideran que tienen un buen servicio al cliente, muy de cerca seguido con una adaptación al cambio. Vemos al lado opuesto, con un 8%, la política de atracción y retención del talento, como bien veníamos hablando hasta ahora, y también la red comercial amplia y consistente. Nieves, estamos viendo, como hemos podido comentar ahora, que solo un 8% percibe la atracción y retención del talento como una fortaleza. ¿Qué estrategia recomendarías para que este área deje de ser un punto débil y, bueno, puede que en el tactiómetro de 2026 aparezca como ventaja? Bueno, pues es que tal y como han dicho mis compañeros de mesa, que además es que yo creo que con acierto, de verdad, comparto absolutamente tanto lo que ha dicho Julián como lo que ha dicho Enrique, yo creo que debemos tener en cuenta en la pyme, en la micropyme, porque estábamos hablando de empresas que no llegan a lo mejor a 6 trabajadores o personas trabajadoras, esta calidad del servicio y esta experiencia, yo creo que tiene que ser un hecho diferenciador. Entonces, la calidad tiene que ser tanto la calidad en el producto que hace la empresa como la calidad de vida que le estoy ofreciendo a la persona trabajadora. Vuelvo a insistir en lo que os decía antes, las obligaciones laborales para las micropymes, que son muchas y variadas, que no hace falta que nos vayamos a empresas como la Coca-Cola, no, empresas como Pedro Pérez SL con 6 trabajadores o con uno, el autónomo societario, que a lo mejor tenga una persona trabajadora, tiene que tener su protocolo de acoso, por ejemplo. Estoy poniendo ejemplos donde hay muchas veces que le decimos a este autónomo societario que tiene que tener un protocolo de acoso con una persona trabajadora y se troncha de la risa. Pero, de verdad, hagamos del compliance un valor y hagamos de esa calidad en las relaciones laborales, como bien decía Enrique, no solo son derechos, son también obligaciones. Hagamos que ese sinalagma del contrato de trabajo adquiera fuerza. Y hagamos que la persona trabajadora se sienta importante dentro de nuestra organización. Y para que se sienta importante, vuelvo a lo mismo, a las políticas retributivas de formación y de carrera profesional y de hacerle ver que efectivamente pues es el motor probablemente de esta organización, de la que sea, y que es un elemento importante y que le damos valor. Y como decía, creo que era Enrique, pues tener en cuenta a la persona trabajadora, tener en cuenta la presencia y el talento y la experiencia que nos está dando esta persona. Entonces yo creo que de ahí sí que podremos hacer una ventaja competitiva de ese principal activo, porque ¿cuál es el principal activo de las empresas? Las personas trabajadoras. Las empresas podemos distribuir, podemos fabricar, podemos hacer lo que sea, pero nuestro principal activo es nuestra plantilla. Si no tratamos bien a nuestro principal activo, ¿qué pretendemos dar? Cuanto más motivada esté nuestra plantilla, mejor venderá nuestro producto, mejor fabricará nuestro producto, mejor prestará nuestro servicio, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esto hay que ponerlo mucho en valor.
Gracias, Nieves. Y Enrique, como gerente PYME, ¿tú qué fortalezas percibes en la gestión diaria que a menudo pasan desapercibidas o quizás en esta gráfica no se han valorado? Bueno, pues por no extenderme mucho, fijaros, a partir del año 2020, y todos tenemos en mente lo que pasó el año 2020 con la pandemia, yo he notado una mayor demanda de información y de asesoramiento por parte de los propietarios y los gerentes de las empresas. ¿Para qué? Pues para conocer mejor su propia realidad económica, para intentar hacer un control de gestión mejor y sobre todo que le permita esa información más profesionalizada, más de los profesionales que rodean a las empresas, asesores fiscales, laborales, juristas, etcétera, que les permita tomar mejores decisiones perdón, para abordar sus estrategias de futuro. Yo creo que es la mayor fortaleza. Oculta es la necesidad de más información y mejor información. No me extiendo más. Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre la inteligencia artificial. Les quisimos preguntar también a los gerentes qué potencial, en qué áreas verían mayor potencial la IA. Con un notable 65% lo vieron claro con la administración, con un 52% marketing y ventas, y ya vemos la gestión de inventarios, producción y atención al cliente que rondan el 30%. Dicho esto y con estos datos, Julián, desde la perspectiva comercial, ¿qué oportunidades abre la IA para mejorar la relación con clientes y, en consecuencia, aumentar las ventas? Teniendo en cuenta la ya positiva anterior, las tres fortalezas que, más allá de los porcentajes, creo que claramente identifican el sector de comercio, porque su mayor factor de competitividad es la atención, la personal, con lo cual lo que es la atención al cliente, por eso antes en mi primera intervención aludía incluso a la formación y el desarrollo de habilidades sociales, porque creo que es fundamental y lo que diferencia a los distintos formatos que actualmente hay y plataformas de venta online, por ejemplo, ¿no? que se rigen por unas reglas fiscales y económicas claramente diferenciadas respecto del comercio físico. Ahora bien, la inteligencia artificial, mi opinión a día de hoy, muy particular. Creo que estamos todavía en un momento muy incipiente para saber dónde puede llegar la inteligencia artificial. Las expectativas son positivas, es decir, todo lo que sea avanzar, ¿vale? En herramientas tecnológicas que ayuden, que yo creo que también es un reto para un sector como el nuestro, a mejorar todo lo que es la gestión de procesos internos que tienen que ver desde el estocaje, incluso la relación con los clientes, será positiva. La inteligencia artificial hoy, desde mi punto de vista, puede ayudar a hacer segmentación a partir de los datos que tú gestiones como empresa, una segmentación de tus clientes, ¿vale? Y por lo tanto, ajustar o acomodar la posible oferta de producto a las características en función de los segmentos que tengas como clientes, ¿no? Esa puede ser una de las primeras oportunidades que ofrece la inteligencia artificial. Pero insisto, creo que todavía estamos en un momento muy incipiente, todavía estamos en la discusión de si esto va a ir en contra de la generación de empleo o no. Con lo cual, yo desde la prudencia sí quiero ver e entender lo positivo que puede traer el uso de la inteligencia artificial de manera adecuada. Es verdad que la gran empresa tendrá sus propios recursos para manejar y utilizarla más adecuadamente y el pequeño, la micro, pues seguramente le generará una dependencia de cara a tener que subcontratar seguramente, ¿vale? Por dimensión de empresa fundamentalmente, y ahí probablemente nos encontremos con otra serie de problemáticas como por ejemplo la gestión de los datos, la privacidad de los datos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, pero bueno, yo creo que eso iremos viéndolo a futuro. En principio, desde mi punto de vista, la inteligencia artificial en el corto o medio plazo, yo estoy convencido que traerá cuestiones o cosas positivas para la gestión de las microempresas. Perfecto. Bueno, no sé, Nieves o Julián, por ejemplo, Nieves, en tu caso, ¿cómo crees que se podrían preparar a los equipos para integrar la inteligencia artificial sin que lo vieran como una amenaza?
Claro, bueno, yo es que comparto también lo que dicen mis compañeros, tanto lo que ha dicho Julián en el sector del comercio como lo que ha dicho Enrique en cuanto a la información que tienen que tener los gerentes de las pymes o de las micropymes hoy en día. Por tanto, la inteligencia artificial es una herramienta. Os voy a poner un ejemplo. La inteligencia artificial, yo, por ejemplo, soy asesora de empresas, asesoro toda materia de compliance laboral y toda la materia de derecho procesal laboral. Tengo claro que la inteligencia artificial, la empatía que tengo, la resiliencia, esa seguridad que le doy al cliente, no me la va a suplir la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como bien decís, es en materia de gestión, que además ya se ha visto con los gráficos que ponéis, en materia de gestión va a ayudar. Es decir, la inteligencia artificial pasaba un poco como antes con las hojas de Excel que se hacían, o bueno, que se hacen, ¿no? Con todos los datos que se ponían, tal, pues que nos hacen mejorar el trabajo, mejorar el tiempo, nos van a ahorrar tiempo. Entonces, la inteligencia artificial va a ser una herramienta que los equipos van a tener que utilizar, que además esto es sí o sí, no nos podemos resistir a ella, está aquí y la evolución es exponencial día a día, pero los equipos lo tienen que ver como una herramienta positiva, como una herramienta que sepan gestionar y que sepan entender bien. No olvidemos que los algoritmos muchas veces pueden tener sesgos, y es decir, que todo esto tenemos que controlarlo en cierto modo, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que es una herramienta positiva y que el valor que le tienen que poner los equipos son esa empatía, esa gestión de las emociones y ese entendimiento de las emociones. La inteligencia artificial no va a tener emociones, y como no va a tener emociones, no nos puede suplir a lo que es el género humano. Nos va a ayudar, pero no nos va a quitar puestos de trabajo. Puede quitar puestos de trabajo, evidentemente, aquellos que sean labores administrativas repetitivas. Bueno, veamos ahora en materia de, Enrique, yo creo que ahí lo veréis claro, ¿no? En las empresas con las facturas electrónicas, en la contabilidad, con esos programas que hay de contabilidad que vamos alimentando esa inteligencia artificial para que sepa contabilizar. Ya no se hace como se hacía anteriormente, ¿no? Pues esto va a pasar un poco en todas las ramas, en todos los sectores, en el marketing, en las ventas, en todo. Pero tendremos que aprender a leer ese lenguaje o a entender ese lenguaje de la inteligencia artificial y utilizarlo en nuestro beneficio para hacer grande nuestra empresa. Perfecto. Enrique, como bien comentaba Nieves, tú lo verás en el día a día en la pyme. ¿Tú crees que hay algún proceso que podría optimizarse con IA o que está todavía en trabajo? ¿Cuál es tu visión? Todos los procesos se pueden optimizar, todos. Entendiendo, como han dicho tanto Nieves como Julián, como una herramienta que ayuda a mejorar los procesos. Todo lo que es rutinario, todo lo que es repetitivo es susceptible de ser mejorado. Nosotros en la asesoría utilizamos distintos programas que utilizan inteligencia artificial para mejorar solamente el intentar no cometer errores. Pero no solamente es en esto, en almacenes, mejorar las rutas de transporte, mejorar incluso las empresas que tienen su departamento de contabilidad, que tienen ya cierto tamaño, tener una inteligencia artificial que le permita tener un asesor fiscal inteligente, para que luego cuando hablen con nosotros poder hablar un poco más de tú a tú, ¿no? Yo creo que cualquier tipo de área y de departamentos son susceptibles de ser mejorados con la inteligencia artificial. Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar a ver cuáles eran los objetivos estratégicos que tenían las pymes de cara a 2026, y un poquito relacionado con el objetivo de esta jornada. Podemos ver que con un 50% su objetivo claro es la mejora de la productividad, seguido muy de cerca del incremento del volumen de ventas con un 46% y el aumento del número de clientes con un 37%. Con estos datos en la mesa os planteo, en tu caso, Enrique, como gerente pyme, ¿coincides con esos objetivos? ¿Añadirías alguno más? Pues coincido con los tres y añado uno más. Creo que lo he mencionado antes. Para mí es muy importante el control de gestión. El control de gestión en las microempresas y en las pequeñas empresas tiene que ir implantándose por convencimiento o por obligación. Y me explico. Un buen control de gestión invita a la profesionalización de los dueños,
propietarios y gerentes de las empresas. Y cualquier profesionalización ayudará a desenvolverse mejor en el mercado. Pero también invita a la cualificación de los empleados. Es decir, si los dueños de las empresas, los propietarios y los gerentes se profesionalizan más, intentarán formar a sus empleados para tenerlos más cualificados. Y por último, en este ámbito del control de gestión, dotar a las empresas de herramientas que permitan ese control. Un cuadro de mandos, me refiero a un cuadro de mandos económico, un cuadro de mandos de la producción, permite conocer mejor la información de la empresa. Siempre que se conoce mejor la información que manejamos, al final tomamos decisiones con más rigor y con más fundamentos para poder abordar el futuro a medio y largo plazo. Y Nieves y Julián, ¿cómo pueden los recursos humanos y las áreas comerciales colaborar mejor para alcanzarlos? Bueno, yo aquí en este aspecto voy a ser un poco crítica y seguramente, pues probablemente no estéis de acuerdo con mi posición, pero sí que es verdad que desde un punto de vista del derecho laboral, en relación con esa posición que tengo como economista, sí que creo que para la mejora de la productividad no hablamos de algo que es muy importante, que es el absentismo que tenemos hoy en día. El absentismo se ha convertido, yo creo, en un problema de Estado, creo que lo es. Creo que tenemos unos niveles de absentismo muy superiores a nuestro entorno europeo y el absentismo, lógicamente, nos va a repercutir en la competitividad y, lógicamente, de forma indirecta, en la competitividad. En una reunión que mantuve este año, no recuerdo en qué mes, febrero o marzo, con el conseller Samper, el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Cataluña, nos comentaba cómo un factor para la productividad estaban haciendo un pequeño estudio en el que se había detectado que aquellas empresas que invertían en prevención de riesgos laborales, en riesgos psicosociales, es decir, todas aquellas empresas que tenían una motivación especial por la salud laboral de todas las personas trabajadoras, tenían un nivel inferior de absentismo. Por tanto, ¿cómo podemos mejorar o ayudar en la PYME? Bueno, pues incidiendo en todos estos protocolos que os digo, e incidiendo en esta prevención de riesgos laborales, tener nuestro plan de prevención de riesgos laborales al día, que además la persona trabajadora lo conozca y lo sepa, haciendo de forma sucesiva, la protección de los riesgos psicosociales. Y yo creo que cuando la persona trabajadora se siente parte de una organización y siente que la organización está pendiente de ella, yo creo que la productividad, simplemente con que bajáramos el absentismo un poquito, la productividad nos aumentaría, con lo cual un incremento de la productividad puede ir en esa vía. Yo realmente tampoco tengo datos porque reconozco que en el Colegio de Economistas en el Colegio de Economistas de Cataluña, estamos haciendo un estudio del absentismo en España. Vuelvo a insistir que para nosotros es un problema de Estado. Todavía no tenemos el resultado final de este estudio, pero va orientado en esta línea que os estoy diciendo, ¿no? Cómo influye el absentismo en la productividad y en la competitividad de las empresas. Quizá a lo mejor habría que hacer un pensamiento por ahí, ¿no? En el tema del absentismo como un problema a tratar hoy en día. Yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que acaba de decir Nieves. Totalmente de acuerdo con el absentismo y parcialmente porque una vez más pensamos que la solución del absentismo, como tantas otras cuestiones, tiene que ir a cargo de las empresas. Y el problema del absentismo va mucho más allá. Es decir, que el propio sistema de control y de seguimiento que se hace es claramente insuficiente, ¿vale? Es decir, puedo estar de acuerdo con los protocolos, puedo estar de acuerdo con políticas al final de empresa y pueden ir muy en la línea de alcanzar los mayores niveles de satisfacción por la parte trabajadora, pero el absentismo yo creo que va más allá de estos mecanismos que, siendo importantes y pudiendo ser interesantes, también hay que descargar responsabilidades respecto de quien lleva hoy o tiene la capacidad para mejorar todo el sistema de control del absentismo. Disculparme yo esa pequeña intervención por alusiones. Cierto es, el absentismo no se puede corregir desde las empresas. Es decir, el peso de este problema de Estado no lo van a tener las empresas, evidentemente. Pero sí que creo que las empresas, dentro de las obligaciones que ya tienen que cumplir,
porque las tienen que cumplir, no les queda otro remedio que cumplir con la normativa. Si hacemos pedagogía de eso, de esa prevención de riesgos laborales, de esos riesgos psicosociales, es decir, todos esos elementos que tenemos al abasto, hagamos pedagogía con ellos y probablemente la persona trabajadora se sienta más parte de lo que yo os decía, el ADN que corra por sus venas. Cierto es que el problema del absentismo es un problema de gestión importantísimo que lo tiene que suplir. En este caso tiene que ser el Estado el que ponga los medios necesarios para que esto se corrija, porque ahora mismo estamos en una situación absolutamente insuficiente. Y además, fijaros, yo en mi experiencia os puedo explicar que muchas veces cuando viene un puente, que la persona trabajadora pide al empresario, mire, yo es que quiero este puente, pues no, pues por motivos no puedes, por motivos organizativos, lo que sea, pues me cojo la baja. Yo no sé si habéis oído la expresión de me cojo la baja. Me llama muchísimo la atención. Pues la baja médica la da un médico, el médico de cabecera, el médico de la Seguridad Social, pero siempre hablamos de me cojo la baja. Las bajas médicas se están utilizando hoy de forma que yo creo que también hay una desconexión importante empresa-persona trabajadora. Y a eso me refiero cuando hablo de los protocolos y cuando hablo de todo este compliance y toda esta conciliación de la vida familiar que probablemente, puesto todo en contexto, nos vaya a favorecer. Vuelvo a insistir que la persona trabajadora se sienta parte importante de la organización y como parte importante de la organización va a luchar por esos principios organizativos, por esa responsabilidad social corporativa que tenga su empleadora, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que incide, en cierto modo, aunque sea de forma indirecta, en la productividad. Y todo aquello que incida en la productividad, lógicamente va a incidir en la competitividad de esa compañía. Simplemente la alusión que quería hacer. No, yo tan solo un comentario anecdótico, bueno, o no tan anecdótico, respecto de los fines de semana y no fines de semana. El día de la semana de mayor absentismo, por lo que tengo entendido, son los lunes. Sí, sí, cierto. Este dato sí que lo tengo. Probablemente por casualidad. Claro, bueno, pues esto quizá desde la empresa vamos a intentar con las herramientas que tenemos, sin un coste adicional, porque claro, lo que tenemos es que buscar siempre soluciones imaginativas. A la pyme, pobrecilla, bastante tiene ya encima. Busquemos soluciones un poco imaginativas dentro de las obligaciones laborales. Yo siempre hago webinars en el Colegio de Economistas donde hablo de las obligaciones laborales que tienen las pymes. Pues si ya las tenemos, hagámoslas bien y además hagamos pedagogía de que las estamos haciendo. Es como cuando yo hago los planes de igualdad de las empresas, les digo, venga, vamos a hacer el plan de igualdad, pero ahora lo que tenemos que perseguir es que tengamos el premio a la igualdad en la empresa, es decir, que esto se implemente y que nos corra por el ADN, no solo hacerlo para guardarlo en un cajón. Pues con las obligaciones laborales en las micropymes o pymes, hagamos un poco lo mismo. Yo creo que quizá con un poquito de imaginación y voluntad, a lo mejor podemos aumentar esa productividad, que es un problema que, como vemos, es un problema hoy de la pyme y de la micropyme. Muchas gracias. Bueno, dicho esto, bueno, lo primero os quería agradecer a los 3 ponentes haber participado en esta jornada. También quería indicar a todos los que nos están escuchando que en el chat vais a tener el enlace directo al informe Tactiómetro 2025 que hemos desarrollado y es la base de todos estos datos, donde vais a poder verlos completamente y con una serie de detalles que hoy no hemos podido hablar en esta jornada. Y nada, muchísimas gracias. Os enviaremos también el webinar completo por vídeo y nada. Un saludo a todos. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Saludos a todos. Ha sido un placer. Igualmente, ha sido un placer. Saludos a todos. Igualmente. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.